Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jesús Mocía y bienvenidos a mi canal Sabiduría Espiritual. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a retomar un tema que tal vez ya lo hemos tocado en el canal, pero es importante traerlo nuevamente aquí porque estamos teniendo nuevos suscriptores. Me han estado haciendo preguntas acerca de este tema de quién es Dios, cómo podemos reconocer a Dios. ¿Por qué hay tanta diferencia entre lo que leemos en el Antiguo Testamento y lo que leemos en el Nuevo Testamento? ¿Por qué pareciera que son dos personajes completamente diferentes? ¿Qué podemos aprender más acerca del Padre y cómo podemos, de cierta manera, conectarnos con Él? Entonces, para poder ir explicando este tema, vamos a utilizar nuevamente la documentación de los Windmakers, que tal vez nos pueden dar una claridad, y es un segundo documento también que puede tener mucha relación con el estudio que nosotros estamos haciendo acerca del libro secreto de Juan. Ahora en esta próxima clase vamos a tener el capítulo 13, uno de los capítulos más interesantes y más importantes del libro secreto de Juan. Y si estás interesado en participar, mándame un correo electrónico a sabiduría.espiritual23@gmail.com. Dime que estás interesado en participar en las clases virtuales y te voy a mandar un correo en respuesta para que puedas unirte al grupo virtual que tenemos en Telegram. Entonces, si estás interesado, estás a tiempo para poder participar en esta clase del capítulo 13 que ya se viene la próxima semana. Y pues chicos, haciendo a un lado todos estos protocolos de inicio, vamos a entrar de lleno con el tema. Y bueno chicos, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver el día de hoy? Como les estaba comentando, vamos a hablar un poquito acerca de el Padre de todos, que en este caso lleva por nombre la primera fuente. Ahora, ¿por qué sucede esto? Cuando nosotros nos encontramos en ese proceso de búsqueda, en donde empezamos a identificar que lo que nosotros estamos leyendo en la Biblia, que es el caso del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que hay algunas contradicciones, pudiéramos llamarlo así. Entonces empezamos a investigar otros documentos. Y esta es una palabra que vemos muy común en movimientos de nueva era y en libros de canalización. O al menos empezamos a hacer esa conexión, esa relación, de que ahora en esta nueva documentación a Dios se le puede conocer también como la primera fuente. Entonces, para poder describir un poquito acerca de la primera fuente, vamos a tomar una documentación que pertenece a los Windmakers. Ya hemos estado leyendo algunos versos, algunas documentaciones de esta fascinante cosmología de los Windmakers, y lo vamos a traer ahora en este video. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos analizar? Como les estaba mencionando, vamos a tomar ese concepto que hemos aprendido de las iglesias, que cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento lleva por nombre el Padre, que es muy común y es muy mencionado por Jesús. Vamos a analizar también acerca de la primera fuente y su relación como el Padre de todos. Y para finalizar, algo que nosotros también debemos de comprender tiene que ver con la creación y su relación con Dios. Entonces chicos, esta información está enfocada para aquellas personas que están apenas en ese proceso de investigación y que están leyendo otros documentos, que empiezan a leer libros apócrifos, que tal vez en sus manos han caído documentos que pertenecen a la nueva era de canalización, en el cual hace mención de esto, y en el caso también de los Windmakers, que ha tomado nuevamente realce o que ha vuelto nuevamente a oídos de todo mundo por la esfera de boga que se ha encontrado, y que hace mención a esta simbología que tienen, que tal vez pertenezca a esta cosmología de los Windmakers. Entonces vamos a retomar esa información y vamos a leer acerca de la primera fuente. Entonces chicos, este sería el análisis que nosotros tenemos que comprender acerca de Dios. Muy bien, ¿y cómo es que nosotros vamos a ir introduciéndonos en este documento, en esta cosmología de los Windmakers?
vamos a hacerlo con un personaje que muchos de nosotros ya conocemos, que es el contacto extraterrestre con pleyadinos del señor Enrique Castillo Rincón. Ahora, chicos, el contacto que él tiene o la experiencia que él tiene con los pleyadinos fue más o menos en el año 1970 o en el 73, pero fue en ese lapso, no recuerdo muy bien. Pero hay cierta información que puede ayudarnos a comprender quién realmente es el Padre de todos y irnos introduciendo a la lectura de los Windmakers. Este fragmento que nosotros vamos a leer, nosotros podemos encontrarlo en el tomo 1 de OVNI Gran Alborada Humana. Es en la página 89 y aquí lo que nosotros vamos a leer es el primer contacto que tiene Enrique Castillo físicamente, porque ya telepáticamente se habían comunicado con él, pero físicamente es su primer contacto y suceden muchas cosas en este primer encuentro. Y algo que nosotros debemos de resaltar aquí es una información que habla acerca de Dios, o que habla acerca de el Padre de todos. Entonces, vamos a leer, es como el segundo párrafo de la página 89, donde le están explicando a Enrique por qué ellos se encuentran en el planeta Tierra. Dice: estamos aquí cumpliendo una misión muy especial. Pertenecemos a una civilización muy desarrollada, hermana de otras civilizaciones, de donde hemos recibido órdenes específicas para el planeta Tierra. Ahora, tal vez muchos, como son nuevos, tal vez han de estar preguntando, bueno, ¿y qué es lo que le da validez a la experiencia que tiene Enrique Castillo Rincón? En la documentación que nosotros vamos a leer en este libro de OVNI Gran Alborada, tanto en el tomo 1 como en el tomo 2, la información que recibe de estos personajes conecta con información que nosotros hemos estado leyendo o investigando de civilizaciones antiguas. Conecta perfectamente con el mensaje que le han transmitido estos personajes al señor Enrique Castillo Rincón, sin mencionar las profecías que se han venido cumpliendo y que fueron entregadas a este señor por parte de los pleyadinos. Cuando nosotros empezamos a leer este documento, que viene siendo su testimonio, la manera en cómo lo narra, y nosotros haciendo nuestra propia investigación y conectando, nos vamos a dar cuenta que todo tiene sentido. Bueno, al menos es lo que ha sucedido conmigo. Yo considero el contacto del señor Enrique Castillo Rincón como verídico, ya que he estado investigando, como les menciono, y todo conecta. Es un eslabón que hace que esta información conecte y podamos comprender lo que trataron de transmitir las culturas antiguas o las civilizaciones antiguas. Entonces, es un documento que, de mi punto de vista, es verídico, es real. Obviamente solamente esto es una invitación para que ustedes puedan leer el documento, muy independiente de estar viendo el video y estar escuchando mi testimonio. Entonces vamos a continuar leyendo. Solamente quería hacer este pequeño paréntesis para dar un poquito de contexto de por qué pudiéramos decir, o más bien yo, por qué considero que este contacto, este mensaje que vamos a leer a continuación, pues es verídico, es real. No vamos a leer mucho, simplemente vamos a leer algunos párrafos y de ahí vamos a brincar al documento de los Windmakers. Entonces, algo que le dicen al señor Enrique Castillo es que hay un mensaje que ellos quieren transmitirle a él, que es de suma importancia para la humanidad. Dice: desde la antigüedad hemos contactado con otros hombres pertenecientes a todas las culturas. Y esto es donde nosotros empezamos a hacer eslabones y a conectar, porque cuando empezamos a leer otras culturas, muy independiente de lo que nosotros nos han enseñado en el cristianismo, en donde Jesucristo vino y murió por nuestros pecados,
en donde nos enseñan que nosotros tenemos que bautizarnos para aceptar a Cristo en nuestro corazón y que ese sacrificio expiatorio que Él hizo por nosotros pueda funcionar en nosotros, en donde se nos ha enseñado que nosotros debemos de participar del pan y del agua cada domingo, asistiendo a la organización o a la iglesia. Cuando nosotros empezamos a leer otros documentos, nosotros nos damos cuenta que esta información no conecta con lo que nos han enseñado en la iglesia. Pero la pregunta siempre surge cuando nosotros reflexionamos: ¿por qué solamente en el mundo cristiano esta información conecta? ¿Por qué los testigos de Jehová de cierta manera enseñan lo mismo? Los bautistas, los pentecosteses, los católicos, etcétera, etcétera, e infinidad de organizaciones creen que Jesús vino a pagar el precio de nuestros pecados y que nosotros debemos de bautizarnos para hacer una remisión también de nuestros pecados y aceptar a Cristo en nuestro corazón. Y cuando leemos otras culturas no enseñan eso. No se habla de un sacrificio para salvar a la humanidad, no se habla de rituales o de bautismos, no se habla de eso. Hay un mensaje que nos enseña acerca de ver hacia adentro de nosotros y de conectar con nosotros mismos. Entonces, aquí es donde nosotros empezamos a hacer esos eslabones. Dice, desde la antigüedad hemos contactado con otros hombres pertenecientes a todas las culturas. Por eso la información conecta. Por eso, cuando leemos otras civilizaciones, esa información sí conecta. Aunque unas hayan sido en América, aunque otras hayan sido en Medio Oriente, en la India, conecta esa información. Dice, hemos influido en sus pensamientos a través de lo que ustedes han llamado maestro. Entonces, estos mensajes que nosotros leemos en otras culturas, lo aprendemos de personajes que nosotros le hemos llamado por nombre maestro, que en este caso vienen siendo los profetas de la antigüedad o maestros iluminados. Dice, pero no solamente en este planeta, también en otros mundos hemos contribuido al desarrollo no solo científico y cultural, sino también en lo espiritual. Además, algunos de nosotros han nacido aquí o reencarnado, si lo preferís, desde lejanos tiempos. Lo que trata de decirnos este párrafo que estamos leyendo es que estos personajes han sido influencia en nosotros, en civilizaciones antiguas, para el desarrollo del mismo humano. Hasta aquí nosotros debemos capturar esta información. Ahorita la vamos a volver a utilizar. Aparentemente nos hacen ver que han compartido información de connotación positiva. Vamos a continuar leyendo. Dice, estamos aquí porque conocemos las calamidades que sobrevendrán en el planeta Tierra. Una de ellas es la Tercera Guerra Mundial. Está próxima. Sabemos la fecha, pero no podemos intervenir. Eso sería cortar con lo que vosotros llamáis el albedrío. Debéis aprender a convivir en paz y armonía, pero tenéis que lograrlo por vosotros mismos, y eso es alcanzar un nivel de conciencia. Entonces, el trabajo de nosotros, lo que ellos están compartiendo es que nosotros debemos entender y desarrollarnos que debemos de vivir en paz y armonía, pero eso solamente lo alcanzamos nosotros por medio de la reflexión, por medio de reconocer que nos hemos equivocado. Y dice que cuando lleguemos a ese estado sería alcanzar un nivel de conciencia. Y fíjense, aquí viene lo más importante por el cual nosotros nos vamos a ir introduciendo en el otro documento. Dice, tal vez el mayor descubrimiento que harán los hombres de la tierra será el de conocer a Dios. Y dice, vamos a leerlo, dice, tal vez el mayor descubrimiento que harán los hombres de la tierra será el de conocer a Dios, sin los rodeos y las limitaciones que le habéis impuesto.
Dios no tiene forma, es omnipotente y no podéis representarlo. Qué interesante lo que acaba de mencionar, porque cuando leemos otros documentos se hace mención de una luz inconmensurable, de una inteligencia, de el gran espíritu, del espíritu invisible, y aquí hace relación de esta información donde dice: Dios no tiene forma, es omnipotente y no podéis representarlo. Dice: vosotros creéis en un concepto de Dios totalmente errado. Nosotros no le conocemos como vosotros lo habéis imaginado. No le damos un nombre especial, pero cuando nos referimos a él le llamamos el que no tiene nombre, el innominado. En nuestra manera de vivir no necesitamos creer como vosotros. Ahora, ¿a qué referencia se está haciendo? Obviamente ellos toman la palabra de Dios para mencionarla y que Enrique pueda hacer conexión con el mensaje que le van a entregar o que le están entregando. Y le dice que ese concepto que él ha aprendido de Dios no es el real, no es el verdadero. Ahora, los que ya han tenido la oportunidad de leer estos documentos y de saber un poquito acerca de la historia de Enrique, nosotros sabemos que él fue miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, entre comillas o entre paréntesis, los mormones. Y hay una ideología por parte de la organización en donde se cree que Dios y Jesucristo poseen un cuerpo físico, así como el de nosotros. La única diferencia es que el de ellos es un cuerpo perfecto, glorificado e inmortal, obviamente lumínico. Y el Espíritu Santo, porque también hacen la conexión con la Trinidad, es un personaje de espíritu con figura humana. Entonces, este concepto aquí donde le dicen: vosotros creéis en un concepto de Dios totalmente errado, se está refiriendo a lo que han enseñado las organizaciones eclesiásticas. Ahora, aquí vamos a generalizar absolutamente a todos los cristianos, pudiéramos decir de una corriente moderna, que aparecen después de la Iglesia Apostólica y Romana, que vienen siendo los protestantes. Todo ese cristianismo que nosotros tenemos en la actualidad, se cree que hubo un pecado original, en donde Adán y Eva participaron de un fruto. Y a raíz de que participan de ese fruto, ellos han probado la mortalidad, el error. Y por tal razón su lapso de vida fue acortado y aparece la muerte física. Pero también se enseña que así como por parte de Adán entró la muerte física, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Y el pago al precio de ese error, que es la muerte que tuvo Jesús en la cruz. Entonces aquí en esta imagen podemos identificar toda esa cosmología que les acabo de explicar, pero también está dividido en dos libros. Por una parte tenemos el Antiguo Testamento y por otra parte tenemos el Nuevo Testamento. Y de estos dos libros o de todos estos documentos se crea una imagen de Dios. Entonces, los pleyadinos tratan de decirle al señor Enrique Castillo Rincón que esa ideología que nosotros tenemos o que nos han enseñado en las religiones o en las organizaciones no es la correcta. Ahora, antes de pasar al documento, vamos a ver esta diapositiva y si se fijan, como les comentaba, existen dos documentos. Uno es el Antiguo Testamento y el otro es el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que vemos? Como Dios, vemos a un personaje que lleva por nombre Yahvé, que se aparece, en este caso, la historia más importante del Antiguo Testamento, pues es la manifestación de el Yo Soy a Moisés, en donde recibe una instrucción de liberar al pueblo de Israel, que viene siendo linaje escogido,
o linaje de Jehová y necesita ser liberado del pueblo de Egipto. De ahí nosotros vemos que se desencadena una historia en donde a su pueblo lo trae 40 años en el desierto, en donde empiezan a conquistar otros pueblos y empiezan a matar niños, empiezan a matar animales, empiezan a matar mujeres, hombres, infinidad de cosas horrorosas que normalmente por ahí nosotros empezamos a tener preguntas, en donde cómo puede existir un Dios que aparentemente nos hablan de amor y de perdón, pero también justiciero y aparentemente pues bipolar. Algunas veces se encuentra bien y otras veces se encuentra lleno de ira y invita a su pueblo pues a la destrucción. Toda esta información o toda esta historia nosotros la vemos en el Antiguo Testamento, pero hay algo que sucede cuando nosotros brincamos al Nuevo Testamento, en donde uno de los personajes principales pues es Jesús, y en donde en ningún momento hace mención de este Dios que aparece en el Antiguo Testamento, sino que con la información que se encuentra en la ley de Moisés trata de limpiar las cosas más buenas y resaltarlas y enseñarlas al pueblo, y hace mención por primera vez de Dios, y no de mencionarlo como Dios, sino de mencionarlo como el Padre. Entonces vemos algo muy diferente con este personaje que aparece en el Nuevo Testamento, que es el caso de Jesús. Y de aquí se crea una información en el año 325 en el Concilio de Nicea, en donde se cree que Dios el Padre es el creador de todas las cosas. Se cree aparentemente que es una fuerza o es una energía, y que se manifiesta de manera corporal a través de Jesús. Entonces, por eso se cree que Jesús es Dios. Él toma esta figura para morir por nosotros y enseñarnos su amor. Pero toda esta cosmología que vemos aquí en la Biblia y en las organizaciones cristianas es un falso concepto que nosotros tenemos de Dios, es una falsa enseñanza. ¿Con qué propósito? ¿Con qué objetivo? Mantenernos en ignorancia, mantenernos sumisos y obtener lucro a través de nosotros. Obviamente me estoy refiriendo a las organizaciones, a la élite, a los líderes, a las cabezas principales de estas organizaciones. Ese es el objetivo de mantenernos ignorantes, de mantenernos sumisos, de mantenernos obedientes, para en el momento en el que el líder haga el llamado nosotros estemos dispuestos, ya sea a despojarnos de nuestros bienes o ya sea obtener algún beneficio por parte de nosotros. Con esa finalidad se ha creado toda esta cosmología en donde nos hacen ver que Dios es un Dios vengativo, es un Dios colérico, es un Dios aparentemente de justicia, pero por otra parte, si obedecemos su ley, Él nos va a otorgar una recompensa en donde viviremos en su presencia y seremos semejantes a Él. Entonces, con ese propósito, en el año 325, realmente se crea la Iglesia Apostólica y Romana. Con ese propósito se enseña que Jesús vino a morir por nosotros. Por ese propósito se enseña la Trinidad. Con ese propósito se hace ese compendio de estos documentos del Antiguo Testamento que pertenecen a la Torá, y con ese mismo propósito se introducen los libros del Nuevo Testamento por manipulación. Cuando nosotros empezamos a ver o a cuestionarnos lo que está pasando en el Antiguo Testamento, porque empezamos a dudar con este comportamiento que tiene, y empezamos a preguntarle a nuestro líder por qué Dios permite eso, por qué Dios hizo eso, por qué Dios no es el mismo que el del Nuevo Testamento,
y los líderes religiosos o los pastores no tienen respuesta, simplemente nos invitan a no cuestionarnos y a callar, a no cuestionarnos sobre la actitud de Dios. Él es Dios, Él todo lo puede hacer. Y empezamos a leer otros documentos y vemos otra información completamente diferente. Empezamos a leer libros apócrifos y empezamos a ver a un Jesús completamente diferente. Obviamente es la misma esencia de amor, de paz, de servicio, de compasión, pero enseñanzas completamente diferentes a lo que nosotros leemos en la Biblia. Entonces, nos damos cuenta de que realmente tal vez lo que nosotros vemos en la Biblia no es Dios. Tenemos un documento fascinante, no lo vamos a leer en este momento, pero les extiendo la invitación de que puedan leer el capítulo 2 del libro secreto de Juan, un libro apócrifo que pertenece a la biblioteca de Nag Hammadi, encontrada en el año más o menos 1945 a 1950. Este documento nos muestra una esencia completamente diferente a lo que nos han enseñado en la iglesia. Nos habla acerca de qué es una inteligencia, nos habla acerca de qué es el espíritu invisible, nos habla acerca de su creación o la creación manifestada de Él mismo en planetas, en universos, en soles, en creación. De una manera poética nos muestra quién es el Padre de todos. Entonces quiero invitarlos a que puedan leer este documento. Es el libro secreto de Juan, capítulo 2. Entonces, chicos, ya para ir cerrando, ¿cuál sería el propósito de tener este documento con nosotros? Obviamente es la manipulación, el control mental. La pregunta ¿es bueno leerlo? ¿Sería bueno leerlo? En mi punto de vista sí sería bueno leerlo, porque podemos aprender mucho acerca de la personalidad de este personaje que aparece en el Antiguo Testamento, que se hace pasar por Dios. En realidad él no es Dios, es un impostor. Y aparece en una época en la que la humanidad se encontraba aún en ignorancia, en una etapa inicial, en donde estos personajes llegan con tecnología y se hacen pasar por los creadores. La mayor historia que nosotros tenemos o que podemos aprender acerca de ellos es acerca de los Anunnaki y cómo es que ellos vienen a la Tierra y aparentemente están buscando oro para poder ayudar a regenerar su planeta, ya que los rayos solares estaban afectando directamente a su planeta, y utilizando este mineral del oro supuestamente hacían cierta manipulación que generaban un pequeño polvo y lo ponían como si fuera una capa de ozono o como algún elemento para proteger su planeta. Y ellos crean al Adán. ¿Para qué? Para que pueda ayudarles en las minas. Esta es la historia que aparentemente conocemos. Ahora, ¿qué relación tiene con la Biblia de que esta historia que nosotros tenemos de los hebreos o de los judíos, aparentemente ellos pertenecen a este linaje sumerio? Y el personaje que nosotros estamos viendo reflejado aquí es Enlil, que viene siendo hijo de Anu, que es un militar. Esta es la esencia que nosotros estamos viendo en el Antiguo Testamento. Y al nosotros leerlo, podemos hacer esa comparación con los registros sumerios. Entonces, por eso sí es bueno leerlo, para identificar a este personaje, para identificar esta esencia, para reconocer a estos Elohim, que vinieron del cielo, se hicieron pasar por Dios y manipularon a la humanidad. En el caso del Nuevo Testamento, pues obviamente tenemos las enseñanzas de luz, de un mensajero de la luz, que realmente vino a enseñarnos quién es la primera fuente, pero le nombró el Padre.
en el cual podemos aprender que por medio de la compasión y por medio del servicio desinteresado, nosotros podemos conectar con Dios. Nosotros podemos conocer a la primera fuente a través de ayudando a otras personas de una manera desinteresada, no por el simple hecho de pensar, voy a recibir una recompensa porque estoy obrando bien y Dios me va a recompensar. Y no es así. Jesús enseña que por medio del servicio desinteresado y lleno de amor, nosotros también estamos conectando con Dios. Entonces sí es importante leerlo, y con esto cerramos esta parte o esta introducción que vimos acerca de estos personajes de los pleyadinos que aparecieron al señor Enrique Castillo Rincón y le dijeron que el mayor descubrimiento que iba a tener la humanidad en esta era que iban a reconocer a Dios sin tantos rodeos, como nos lo enseñan en las iglesias. El hombre de esta era va a reconocer a Dios, va a reconocer a la primera fuente, va a reconocer a la luz inconmensurable. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo es que nosotros podemos darnos cuenta de quién es Dios? ¿Quién es la primera fuente? Vamos a pasar ahora al documento de los Windmakers. Ok, chicos, y pues ya estamos aquí en el documento. Por ahí les voy a dejar el enlace para que puedan entrar a darle una vista a toda esta documentación y cosmología de los Windmakers. Pero en este momento nos vamos a enfocar en la primera fuente. ¿Quién es la primera fuente? Dice, la primera fuente es la fuente inicial desde la cual toda la existencia está esencialmente ligada. Algunas veces es denominada como el cuerpo del Dios colectivo. Representa la conciencia total de todas las cosas unificadas. Esto incluye el dolor, la alegría, el sufrimiento, la luz, el amor, la oscuridad, el miedo. Todas las expresiones y condiciones son integradas y llenas del significado en el contexto de la primera fuente. Ella integra todas las cosas y las unifica en una conciencia integral que evoluciona y crece de manera similar a como evoluciona y crece cada espíritu individualizado. Ahora, aquí en este párrafo, algo que nosotros podemos resaltar, porque incluso está hasta en mayúsculas, es la palabra ella. Esta información de ella nosotros también la vemos reflejada en el documento del libro secreto de Juan, en donde nos revela que el Espíritu Santo hace referencia a la fuerza femenina del mismo Padre universal. ¿Qué es lo que nosotros debemos entender con la documentación del libro secreto de Juan? Que la fuerza Él y la fuerza ella no están separadas, pertenecen a la primera fuente. Y también algo que nosotros podemos resaltar en este párrafo es esta parte donde dice, representa la conciencia total de todas las cosas unificadas. Y ya empieza, dice, esto incluye el dolor, la alegría, el sufrimiento, la luz, el amor, la oscuridad, el miedo. Todas las expresiones y condiciones son integradas y llenas de significado en el contexto de la primera fuente. Todo lo que nosotros experimentamos en esta dimensión física que solamente podemos comprender forma parte del Padre. El proceso de pensamiento, los sentidos, incluso el mismo dolor forma parte de una experiencia que pertenece a la primera fuente. Todo lo que nosotros entendemos y comprendemos está unificado con la existencia de la primera fuente. Incluso nosotros formamos parte de la primera fuente. Estamos experimentando la vida, o el Padre experimenta la vida junto con nosotros. Y aquí pues obviamente es lo que les digo, hace mención de la fuerza ella, que también lo vemos muy relacionado en el libro secreto de Juan. Dice, en la mayoría de las culturas donde el término Dios o diosa, aquí ya lo deja muy claro, tanto su parte masculina como la parte femenina,
Dice, es utilizado para definir este poder omnipotente. A menudo representa una entidad, un personaje. Dice que ha evolucionado más allá de la comprensión humana y manifiesta poderes mágicos con la capacidad de manipular, que es el caso de Jesús. Lo está diciendo por el caso de Jesús porque es el caso más conocido que nosotros tenemos. Que a veces nosotros confundimos a Dios con este tipo de personajes o con un personaje así. Dice, los elementos naturales a través de pensamiento. Dice que ha evolucionado más allá de la comprensión humana y manifiesta poderes mágicos con la capacidad de manipular los elementos naturales a través de los pensamientos o se manifiesta como seres de luz incorpóreos. Estas manifestaciones están descritas y representadas prácticamente en todas las culturas de la raza humana a través de sus textos religiosos y mitologías. Dice, mientras que estas pueden ser entidades que están altamente evolucionadas en sus habilidades y conocimiento, ellas no deben de ser confundidas con la primera fuente. Entonces, algo aquí que nos está aclarando es que este tipo de personajes, obviamente el caso más común que nosotros tenemos es el caso de Jesús, pero hace referencia de que en todas las culturas y en todas las mitologías podemos ver a personajes con estas características, que pueden manipular la materia, que pueden hacer milagros. Su tipo de enseñanza y de conectar con la gente, a veces nuestro mismo razonamiento como humanos nos hace pensar que esos son Dios. Y dice que no debemos de tomarlo así, ellos no son la primera fuente, son simplemente seres más avanzados. Simplemente son seres que se encuentran en otras dimensiones y vienen con un propósito específico aquí a la Tierra. Aquí nos va a ir aclarando, dice, la primera fuente no es una manifestación, sino una conciencia que habita en todo tiempo, espacio, energía, materia, forma, intención. Igualmente habita todo no tiempo, no espacio, no materia, no energía, no forma y no intención. Entonces, la primera fuente lo es todo, lo que nosotros comprendemos como existencia, lo que podemos percibir a través de nuestros sentidos. El Padre de todos es eso. Ahora, hay dimensiones que nosotros no entendemos, no comprendemos, que se encuentran fuera de espacio-tiempo. No las comprendemos en nuestra vida humana ordinaria, no tiene esa capacidad para entender otras membranas de realidad. Y en esas otras membranas de realidad que no podemos percibir a simple vista o que no entendemos, ahí también se encuentra manifestada la primera fuente en esas creaciones invisibles. Todo es la primera fuente, todo es el Padre absoluto. Muy bien, vamos a continuar. Dice, es la única conciencia que unifica todos los estados del ser dentro de un ser, que era lo que yo les mencionaba. Existen diferentes líneas de realidad que no comprendemos, pero aún Él ahí se encuentra manifestado. Dice, este ser es la primera fuente. Es una inexplicable conciencia en constante crecimiento y expansión. Hay una teoría que a nosotros se nos enseña, que es la teoría del Big Bang, en donde hubo un punto que todo lo que nosotros entendemos se encontraba comprimido. Y ahí hubo una gran explosión. Y en esa explosión se manifestó el tiempo, el espacio, gases, minerales, y se empezaron a formar luces, estrellas, superestrellas, y entre la misma materia por sus fuerzas gravitatorias empiezan a formar planetas y sistemas planetarios, y posteriormente pues nosotros existimos a través de la evolución, a través de una combustión por medio de partículas que se encontraban en el agua, fuimos evolucionando, que es la teoría que nosotros tenemos. Ahora, aquí lo interesante es que si nosotros comprendemos un poquito acerca de esa teoría, nosotros entendemos
que el universo se sigue expandiendo, siguen su ley de creación. Continúan creándose estrellas, sistemas planetarios, y así se sigue expandiendo por el vasto universo. Y vamos a leerlo nuevamente ya para seguir leyendo. Dice, y este ser es la primera fuente. Es una inexplicable conciencia en constante crecimiento y expansión. Dice que organiza la experiencia colectiva de todos los estados del ser dentro de un plan coherente de creación, que es esto que les estaba mencionando. No hay nadie, o sea, realmente no, nuestra teoría del Big Bang o lo que nos han enseñado, pues no logramos entender cómo es que por medio de estas fuerzas gravitatorias de gases, de minerales, pues se crean planetas. La primera fuente, esa conciencia, o ese espíritu invisible, es quien le da orden a toda esa creación. Dice, expansión y colonización dentro de los reinos de creación y la inclusión de creación dentro de la realidad de la fuente, la casa de la primera fuente. Este ser se extiende por el universo como la suma de la experiencia en el tiempo y en el no tiempo. Se ha codificado a sí mismo dentro de una perceptible en el contexto de 3 dimensiones, 5 sentidos del instrumento humano, el cual puede solamente detectar un débil eco de vibración. La primera fuente está presente en todo, y todo tiene la capacidad de establecer contacto con la primera fuente a través de este tono de vibración de igualdad, que es, nuevamente les vuelvo a mencionar, tal vez sea repetitivo, es todo lo que les acabo de mencionar. La primera fuente es todo. La primera fuente es esa pequeña chispa de luz que se encuentra depositada en los hombres, que hace posible que el humano tenga una conciencia individual y pueda pensar y razonar cual si fuese el mismo Dios. También eso es la primera fuente. Dice, suplicantes plegarias no conmocionan a la primera fuente para que responda. Lo que nos han enseñado a la iglesia es que si a nosotros nos está yendo mal o estamos pasando por un proceso de sufrimiento, nosotros tenemos que orarle para que Él pueda ayudarnos, ya sea a traer consuelo o ya sea para que nos arregle la vida. Pero dice que las plegarias no conmocionan a la primera fuente. Él no responde de esa manera. La única manera en la que responde es esta. Dice, solamente la expresión primordial del tono vibración individual de igualdad tendrá éxito en establecer contacto con la primera fuente en un mundo comprensible. Ahora, esta palabra de tono vibración obviamente aquí no nos muestra a qué se refiere, pero en otros documentos que pertenecen a esta cosmología o cosmogonía, pues hacen referencia a que el hombre, la manera de conectarse con Dios y entender a Dios es entendiendo la creación, es entendiéndonos a nosotros mismos. Nos conectamos con Dios cuando entendemos que la primera fuente es la creación, cuando entendemos que todo ser viviente, animalitos, árboles, toda especie que tenga vida, forma parte de la primera fuente y empezamos a respetar su vida. De esa manera nosotros conectamos con Dios al entenderlo. A eso se refiere cuando dice tono, vibración, nada más que aquí en esta parte que estamos leyendo no nos explica, pero en otros documentos de esta misma cosmología sí explica que ese es el tono vibración. Aquí habla un poquito, miren, dice, individual de igualdad tendrá éxito en establecer contacto con la primera fuente en un modo comprensible. Dice, la primera fuente tiene muchos rostros inferiores. Estos rostros a menudo se piensa que es Dios en sí, pero los dioses son solo un aspecto dimensional de la primera fuente e igualmente hay muchos otros rostros de Dios. La jerarquía ha manifestado esto, no la primera fuente.
Entonces, se habla de Dios, se nos enseña acerca de Dios, y todo esto que nos han enseñado tal vez sí pertenece a la primera fuente, porque a final de cuentas, aunque estos seres que tienen figura humana y que muestran un potencial para poder darle órdenes a la materia, y que tal vez nosotros consideramos como Dios, tal vez sí puede ser una facción o un rostro de Dios, sí puede ser también, pero no debemos entender que esa es la primera fuente. Solamente es una pequeña parte que forma parte de la creación de la primera fuente. No se le debe de adorar como un Dios, no se le debe considerar como el Padre de todos, no se le debe de considerar como la primera fuente. Dice, la primera fuente no está obligada a ninguna ley ni opera en conjunción con alguna otra fuerza o poder. No hay una ley que rija a la primera fuente. La primera fuente no está ligada a nadie. Eso es algo interesante. Y aquí nuevamente hace la palabra ella. Ella es verdaderamente soberana y simultáneamente omnipresente, y por tanto única. Ella no está oculta o cautelosa de la vida de ninguna manera. Ella es simplemente única y por tanto incomprensible, excepto a través de la vibración codificada dentro de la vida. Las otras caras de Dios han sido creadas para que el instrumento humano pueda comprender a la primera fuente y cristalizar suficientemente una imagen de este ser único para progresar a través de la jerarquía y acceder a la perspectiva del integral soberano. Sin embargo, lo que ustedes sostienen como Dios no es la primera fuente. Y pareciera que son las mismas palabras que los pleyadinos le dicen a Enrique Castillo Rincón. Lo que ustedes consideran como Dios es erróneo. Y aquí esta documentación pareciera que es exactamente lo mismo. Y aquí es donde empezamos a leer otra documentación y empezamos a hacer conexiones de que el mensaje es uno. Entonces, haciendo un pequeño cierre de lo que yo les estoy explicando y de lo que leímos aquí, chicos, pues más que nada es que todo lo que nos han enseñado las organizaciones religiosas acerca de personajes que, obviamente, vuelvo al tema de Jesús, no son la primera fuente. Son solamente una pequeña facción de la primera fuente. Por eso Jesús, cuando le hacen la pregunta, muéstranos al Padre, dice, todo aquel que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis visto, pero no se refería a su aspecto físico, a sus ojos, a su nariz, no se refería a eso. Se refería a su luz que irradiaba, a su amor, su compasión, su servicio, su manera de impartir el conocimiento hacia la creación y asegurarse de que sus discípulos pudieran encontrar el néctar del conocimiento acerca de el verdadero Padre de todos. Más que nada a eso se refiere, y en este caso pues este documento es lo que está haciendo. Solamente es una facción, no es un rostro, mas no quiere decir que sea la primera fuente, y no solamente lo hizo en América, lo hicieron, estos mensajeros aparecieron en diferentes partes del mundo, en diferentes culturas, en diferentes tiempos, para enseñarnos acerca de la primera fuente. Dice, vamos a continuar leyendo ya para cerrar, chicos, dice, sino un rostro de la primera fuente desarrollada por jerarquía como una interpretación comprensible de la primera fuente. Debemos decirles que estas interpretaciones han sido sumamente inadecuadas en su descripción, debido a que la primera fuente es única en la totalidad de la creación. Ella es indescribible, inescrutable e incomprensible. Si no es a través del tono vibración, nuevamente hace mención, de igualdad que está depositado en el instrumento humano a nivel de una entidad y es accesible a través de la expresión fundamental de la entidad,
hasta que haya un número suficiente de individuos que operen de la conciencia integral del soberano, la mente genética hará que el acceso a esta vibración sea fácil de alcanzar. Ahora, esto es muy interesante lo que está mencionando, porque la única manera de poder comprender a la primera fuente es a través de que otras personas empiecen a explicar o atreverse a interpretar qué es la primera fuente. Después de que este conocimiento se llegue a expandir y que el hombre empiece a hacer conciencia de que la creación es el mismo Padre de todos manifestado a nuestro alrededor, en nosotros, a que la gente empiece a comprender que todo lo que tiene vida, ya sea pequeñito, y me refiero, pues no sé, a lo mejor podemos imaginarnos una pequeña bacteria, un gusano, un pequeño animalito, precisamente los animales, los árboles, la vegetación. Cuando nosotros logramos comprender o identificar a la primera fuente manifestada en su creación y apreciamos la vida, porque la chispa que proviene de la primera fuente está depositada en esos seres vivos y está depositada en nosotros. Cuando vibramos en esa frecuencia y entendemos que ese es Dios, entonces dice, cuando un grupo de personas lo entienda y lo empiecen a explicar, entonces ahí va a tener una transformación el humano. El hombre va a entender quién es la primera fuente, va a entender quién es el Padre de todos. Lo que siempre trató de explicarnos, en este caso porque pertenecemos a Occidente, el caso de Jesús. Vamos a entender realmente quién es el Padre y a qué se refería con su enseñanza máxima. Muy bien, chicos, vamos a finalizar. Dice, la primera fuente vive en la tercera dimensión, que es la dimensión en la que nosotros nos encontramos, en donde la experiencia de vida realmente viene a través de los sentidos. La primera fuente se encuentra ahí y en todas las dimensiones. Dice, pero es a la vez consciente de sí misma en todo el espectro del universo, que era lo que les mencionaba. Hay ramas de vida o membranas de vida que para nuestra mente humana o vista humana o sentidos humanos no podemos identificar. Pero Dios se encuentra en esas membranas de realidad. Y por medio de la inteligencia de la fuente está al tanto de todas las formas de vida y en todas las dimensiones. La primera fuente es la fuente primordial a partir de la cual toda existencia está ligada a la última instancia. Se refiere a veces como un cuerpo de Dios colectivo. Representa la conciencia general de todas las cosas unificadas. Esto incluye el dolor, la alegría, el sufrimiento, la luz, el amor, la oscuridad, el miedo. Todas las expresiones y las condiciones son integradas y determinadas con el contexto de la primera fuente. Esto ya lo analizamos en el primer párrafo. Dice, abarca todas las cosas y las unifica en una conciencia plenamente inclusiva que evoluciona y crece de manera similar a como cada espíritu individualizado evoluciona y crece. Según nuestro crecimiento espiritual, según nuestro desarrollo en la búsqueda de la primera fuente, obviamente sin pertenecer a ninguna organización, cuando lo hacemos de manera individual, según nuestro aprendizaje, Dios se va manifestando también en nosotros, la primera fuente. Dice, la primera fuente es todos nosotros, es el nosotros colectivo, no es un Dios que vive en algún bolsillo distante del universo, que es lo que nos han enseñado, que está allá arriba en el cielo o en el universo y que está sentado en un trono. Eso no es así. Dice, la primera fuente es el colectivo humano o no comprometido con la SMH. No sé qué sea eso. Dice, la primera fuente no es Dios, no como lo entienden los seres humanos. Y esta parte es muy idéntico, muy idéntico a lo que nosotros leemos en el libro secreto de Juan.
en el capítulo 2, donde dice que Dios realmente no es Dios, es mucho más grande que un Dios. Y tiene un porqué esta frase. Porque en el pasado, estos seres que vinieron del espacio, bajaron a la tierra y se hicieron pasar por Dios, pues obviamente ellos no son la primera fuente. Y esta frase que dice que el Padre de todos es más grande que un Dios, se está refiriendo a que no debemos de relacionar a la primera fuente con estos personajes que aparecieron en el pasado. Con estos impostores no se les debe de relacionar. No debe de tener ninguna relación el concepto de el verdadero Padre de la primera fuente con estas entidades de connotación negativa, o en este caso los Elohim, o en este caso este personaje o este grupo de seres reptiles que pertenecen al Antiguo Testamento. No se debe de confundir con ellos. Dice Dios como entidad independiente de ti y de mí no existe. La primera fuente es el colectivo de soberanos integrales en todo el multiverso, y lo que les une es la inteligencia de la fuente. Entonces, no podemos decir que existe como alguien, porque lo es todo. Y en el capítulo 2 del libro secreto de Juan lo podemos leer muy bien en forma de poesía. Como les mencionaba anteriormente, quiero invitarlos a que puedan leerlo. Me refiero al libro secreto de Juan. Como les comento en este video, en la parte de la descripción les voy a dejar abajo el enlace para que puedan ir dándole una leída a los documentos que aparecen aquí de los Windmakers, y tal vez puedan empezar a hacer ciertas conexiones con documentos de culturas antiguas. Entonces, chicos, vamos a dejarle hasta aquí. Y este video, como les comentaba, yo realmente lo quería hacer porque se han estado uniendo personas al canal y me han estado haciendo preguntas acerca del Padre de Jesús, acerca de Dios, de su trono, de quién creó a Dios y cosas así por el estilo. Y todas estas preguntas nacen porque realmente no entendemos quién es Dios, porque pensamos que Dios es alguien, que es un personaje, como nos han enseñado en las religiones. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos entender? Primeramente, que Dios no es alguien. Dios no es un personaje. Ahora, en este documento que nosotros leímos, podemos ver un rostro, una facción de la primera fuente por medio de humanos que pertenecen a otras dimensiones donde no existe el error. El caso más común que tenemos, se los vuelvo a mencionar, que es el caso de Jesús, cuando Tomás le pregunta: muéstranos al Padre. Hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis visto. El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Y no se refería a sus rasgos físicos, sino a la luz que irradiaba a través de su habla, de su comportamiento y de su ayuda al prójimo, demostrando que el Padre de todos se encuentra en todo ser viviente. Y cuando nosotros estamos al servicio de otras personas, solamente estamos al servicio de Dios. Y ahí es cuando tiene todo sentido las enseñanzas de Jesús. Entonces, este video pues es para aquellas personas que apenas se encuentran en ese proceso de investigación y que empiezan a leer esta palabra de la primera fuente. Lo vamos a leer en muchos documentos. Vamos a leer también el uno, o la fuerza él, la fuerza ella, o el Padre Madre. Pero como nosotros estamos muy acostumbrados a lo que nos han enseñado en las iglesias, no lo alcanzamos a digerir, no lo podemos digerir. Pero todo esto va a ser a raíz de que empecemos a hacer esas conexiones con lo que nosotros leemos, no sé, en la India, con lo que nosotros leemos en América, con la cosmogonía Hopi, con lo que leemos con los esenios, que son una tribu de judíos que se separó de esas enseñanzas de la ley de Moisés y vivieron como ascetas en los desiertos.
y vemos esta información que coincide realmente, que hay un mensaje muy independiente de lo que nos han enseñado en las religiones. Y como les vuelvo a mencionar ya para cerrar, chicos, pues este video es para aquellas personas que empiezan a conectar información. En realidad, pues la primera fuente no es nadie, pero a la vez somos todos. Todos formamos parte de este gran océano de inteligencia, de conciencia. Imaginémonos como un mar de luz inconmensurable. Y el Padre de todos tiene esa capacidad o esa inteligencia de actuar para tomar de sí misma esa pequeña porción de agua del mar y darle forma a esa agua. Es como si tomáramos agua, lo metiéramos en un vaso, no sé, en un recipiente en forma de estrella, lo congelamos y aparece una estrella. Lo metemos en un recipiente en forma de caballo, lo congelamos y sale. Pues Dios es ese ser que toma de esa misma luz para crear y se sigue expandiendo en inteligencia, en vida, en creación, en humanos. El Padre de todos se encuentra manifestado en todos. Algo que nosotros debemos comprender ya para cerrar es que la chispa divina está depositado en todo ser viviente. Cuando lo comprendemos, respetamos la vida. Amamos nuestro planeta, amamos a nuestros semejantes, prestamos servicio desinteresado. Y pues chicos, esto es lo que nosotros debemos de llevarnos de lo que acabamos de leer de esta enseñanza de los Windmakers. Esta información que nosotros leímos podemos compararla con el libro secreto de Juan, que en su mayoría las exposiciones que tenemos aquí en el canal pues hablan acerca de este grandioso libro. Vimos el caso del señor Enrique Castillo Rincón. En esta pequeña conversación que nosotros leímos, hay pequeñas conexiones que son las que van uniendo el rompecabezas para poder identificar que esa información que se encuentra en otras culturas son los mismos personajes que han aparecido en diferentes eras para impartir esta información acerca de la primera fuente, acerca de el Padre de todos, acerca de amarnos y respetarnos. Entonces chicos, pues vamos a dejarle hasta aquí. Si esta es la primera vez que visitas mi canal, te invito a que te suscribas, te invito a que actives la campanita de las notificaciones para que estés al pendiente de cuando yo suba un nuevo video. Te invito a que me dejes tus comentarios, que me digas qué piensas acerca de lo que nosotros vimos. Y pues chicos, esto sería todo de mi parte. Me despido, namaste y los leo en los comentarios. Hasta la próxima.